El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que ama las riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Me quería fijar en los primeros versículos del Evangelio que hemos leído hoy. Esa persona anónima, desconocida, que de pronto ante todos dice: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia de la familia conmigo. Aquí yo veo un mensaje muy claro, lo primero de todo, al clero. No podemos mezclar en nuestra boca la luz del Evangelio, la santidad de las palabras de Dios hecho hombre, con decisiones opinables. Si nosotros hiciéramos de jueces, si la gente nos estimara como hombres de Dios y dijera: haced vosotros de jueces, de nuestra boca saldrían decisiones opinables, decisiones en las que nos podemos equivocar, decisiones que provocan en la parte a la que no le hemos dado la razón un dolor y a veces hasta un resentimiento. No podemos mezclar en nuestra boca lo que es santo, lo que es puro, con, no digo ya cosas del mundo, sino cosas que ciertamente son polémicas y atraen el resentimiento de las personas. Eso que estoy diciendo ni siquiera en el caso de que viviéramos en una sociedad completamente cristiana, una sociedad en que todos de forma indiscutida dijeran: no, que los hombres de Dios juzguen nuestras querellas. Pues el clero no, el clero no. Nosotros debemos predicar el mensaje a todos, también a los pecadores. No solamente a la gente que es buena y perfecta, sino también a aquellos que están de momento mal dispuestos, que están con las cadenas del pecado. Si encima a eso mezcláramos lo humano, el desastre sin ninguna duda
estaría asegurado. Y por eso hay otro versículo del Evangelio que todos conocéis, en Juan capítulo 6, que dice así: cuando Jesús, conociendo que estaban a punto de venir para tomarlo por la fuerza y hacerle rey, él les abandonó y se fue a la montaña solo. O sea, ni el que divide herencias, por eso dice árbitro, ni juez. La palabra de Jesús es doble, no dice solo juez, dice ni siquiera para dividir el lote de la herencia, ni juez, ni rey. Hay una gradación. He mirado en griego el versículo, primero dice: ¿quién me ha nombrado juez entre vosotros? La siguiente palabra, que se traduce por árbitro, en realidad exactamente es el que divide lotes. Ni siquiera eso, ni siquiera eso. Lo quisieron hacer rey. Él podría, bueno, él no. Nosotros, humanamente, podríamos haber pensado: qué bien, si soy apóstol y me hacen rey, más facilidad tendré para predicar el Evangelio. Pues no. No es nuestra misión, como dice San Bernardo en un sermón, meter nuestra hoz en campo ajeno. ¿Qué hizo Jesús? ¿Gobernar? No. Dice Mateo capítulo 5: y comenzó a enseñarles diciendo. Tantas veces va a dar una enseñanza en este momento de Mateo 5: dichosos los pobres en el espíritu. En otro momento una parábola, etc. La enseñanza. Y comenzó a enseñarles diciendo. Eso sí, lo que va a estar haciendo él es la enseñanza. También la oración. Lucas 6: en aquellos días Jesús se fue a la montaña a orar y gastó toda la noche en la oración a Dios. Y la caridad, la oración, la palabra, la ayuda al prójimo. Eso sí que es nuestro campo. Eso sí. Lo demás no es nuestro campo. No es nuestro campo. Yo nunca juzgo cuando un obispo de una diócesis o unos obispos de una nación hacen una declaración o un documento sobre política, sobre alguna cuestión social, sobre economía. Nunca juzgo, porque es verdad que hay muchas veces que hay aspectos de la sociedad, de la economía y de la política que tienen facetas morales. ¿Qué duda cabe? ¿Qué duda cabe? Entonces yo nunca juzgo. Lo que ellos dicen me parece muy bien. Pero al mismo tiempo que reconozco que hay veces que hay intersecciones, lo que he dicho es verdad. Nos debemos dedicar a la palabra, a los misterios sagrados, al servicio de Dios, a las obras de caridad. Hay otro segundo mensaje. El primero es el mensaje al clero respecto a lo que no debe hacer, meterse a juez, meterse a rey. Pero ahora fijémonos en la palabra herencia. Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Jesús va a decir: ¿quién me ha nombrado árbitro entre vosotros? Y la palabra árbitro, repartidor, divididor sería la palabra literal del verbo merizo, es una palabra que aparece unas cuantas veces más en los labios de Jesús. Y hay dos momentos en que es muy interesante. Es cuando dice: un reino
dividido contra sí mismo, ese dividido usa la misma palabra, el mismo verbo, merizo, que ha usado aquí como divididor. Un reino dividido contra sí mismo queda destruido. Y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Fijaos qué interesante. Dice, a mí no me han nombrado divididor. Y vuelvo a usar ese verbo merizo más adelante. Un reino dividido. Es decir, si la Iglesia se dedicara a lo de este mundo, a tener poder en este mundo, a tener bienes de este mundo, si su interés fuera el mundo, además de Dios, entonces tendríamos una Iglesia, una parte dedicada a las cosas de este mundo y otra parte dedicada a lo espiritual. Un reino dividido, no habría paz entre las dos partes, no habría paz. Vuelvo a repetir, no es incongruente usar lo material para ayudar al prójimo. No estoy pensando ni por un momento que la Iglesia hace mal en tener unos terrenos que alguien le ha dejado en herencia, unos cuadros que tiene de siglos pasados, etc. No, porque todos sabemos cuándo se usa lo material teniendo como fin uno mismo y cuándo se usa teniendo como fin ayudar al prójimo. Hasta en los laicos lo vemos. Vemos laicos que pueden tener bienes, pero lo usan para ayudar al prójimo. Me acuerdo de un empresario que me decía, José Antonio, lo conozco muy bien, es muy buen amigo mío, ¿cómo me gustaría dentro de unos años que mis hijos sean más mayores, dejar mi empresa y marcharme a un monasterio, vivir como un franciscano? Esa persona tenía unos bienes, pero fijaos con qué espíritu tenía esos bienes. Es verdad que todas las diócesis, hasta las más pobres del mundo, tienen a veces unos terrenitos, tienen a veces alguna obra de arte, etc. No se debe entender mi sermón bajo el fariseísmo del que cuela el mosquito. No criticaré nunca al que mantiene los bienes de la diócesis con la intención de que sirvan al Evangelio o al prójimo. Es el espíritu lo que hay que buscar, el espíritu. De nuevo, cuando Jesús dice, ¿quién me ha nombrado divididor entre vosotros? El verbo merizo vuelve a aparecer en otro versículo que dice, en la boca de Jesús, si Satán expulsa a Satán, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo su reino podrá mantenerse? De nuevo aquí hay una enseñanza en perfecta conjunción con lo que ha dicho hoy en el Evangelio. ¿Quién me ha nombrado juez entre vosotros? Si Satán para hacer el mal debe estar unido, también la Iglesia para hacer el bien debe estar unida. Por lo tanto, los bienes materiales debemos verlos como un peligro, como un veneno. Es cierto que en el pasado ha habido predecesores en el clero que esto no lo han tenido tan claro, y la fuerza de la tradición ha valido más que la fuerza de las palabras de Jesús. Pero al final, viéndolo con la sabiduría que da los siglos, vemos que lo mejor hubiera sido seguir lo que decía Jesús. Aún así, el tema tiene sus complejidades. Imaginaos un sacerdote
porque con este sermón estaréis pensando en grandes obispos, arzobispos, cardenales, prelados medievales, arzobispos de Toledo. El arzobispo de esta ciudad, en la Edad Media, el de Toledo, era señor feudal de esta ciudad, recogía impuestos, tenía soldados. Donde ahora está el obispado era un castillo. Sin embargo, Cisneros, un hombre de oración, un hombre ascético, un franciscano que llegó a arzobispo, usó todo eso para bien. Pero a veces este sermón pensamos eso, en cardenales arzobispos de Toledo, en grandes prelados. Imaginaos un pobre sacerdote en un pueblecito pequeño y que de pronto pues hereda de sus padres un rebaño. Puede hacer dos cosas: puede repartir el rebaño entre los pobres inmediatamente, lo cual no estaría mal, o también puede decir: voy a dejarlo bajo un administrador de total confianza y todos los beneficios que dé ese rebaño, después de pagar al que se encarga de ellas, lo voy a repartir a los pobres, quizás no de mi pueblo, sino de otros lugares. Como veis, a lo mejor la virtud de la prudencia en un momento dado lleva a no repartirlo todo entre los pobres materialmente, sino a dar el beneficio. Lo que hay que buscar es qué es lo que más beneficia al prójimo. Y a lo mejor en un momento dado lo que más beneficia al prójimo es crear una fuente donde siempre sale un agua, que no repartir una sola vez mucha agua. Hay que ver. Me han dicho que el Papa, cuando llegó al trono de Pedro, a la sede de Pedro, una de las cosas que estudió era, porque se le habían pedido, era de hacer desaparecer el IOR, el banco que tiene el Vaticano. Pero le explicaron: Santidad, este banco solo tiene una sede, una sola, en un torreón del Vaticano, ni una más en el mundo. Y aquí ponen el dinero los curas, monjas que trabajan en el Vaticano, y cada vez que tenemos que enviar ayudas al tercer mundo, a diócesis en lugares de misión, lo hacemos a través de este banco. Si desaparece el IOR, vamos a tener que pagar miles de millones de pesetas, todavía sigo pensando en pesetas, perdonadme, miles de millones de pesetas cada año en comisiones. Si mantenemos esta única sede dentro del Vaticano, que no se va a expandir, miles de millones de pesetas vamos a poder ayudar a los pobres, vamos a poder ayudar a que el Evangelio se extienda. La decisión ahora es suya. Si quiere que desaparezca, usted es el Papa. Y el IOR no desapareció. Y era una de las cosas que se pusieron sobre la mesa y que se estudió. Pero cuando se le explicó con detenimiento el funcionamiento, para qué servía, dijo: pues es verdad, que continúe. Así que, como veis, el tema es complejo, no es sencillo. La primera parte del sermón estoy muy seguro de lo que he dicho. Sin embargo, nunca juzgo, porque cuando a veces uno tiene toda la información, uno dice: ojo, solo cuando se ha llevado algo a la oración, se ha hablado con los que saben, cuando se ha evaluado todo, ante Dios se puede tomar una decisión, no desde la inconsciencia y desde el desconocimiento. Pues nada más, han sido reflexiones. La herencia siempre ha dado problemas en la herencia y los dará, pero no siempre, a pesar de lo que he dicho, lo más sencillo es cortar por lo sano. A veces será lo mejor
pero no siempre será lo mejor. Así que evitemos juicios, porque cuando lleguemos al cielo diremos cuántas cosas yo estaba equivocado, cuántas cosas lo veía tan claro y no sabía. Y entonces pecamos de juzgar al prójimo. Cuando Jesús dijo: ¿quién me ha nombrado juez entre vosotros? Como hombre no era juez, como simple hombre sencillo, hijo del hombre, no era juez. Y nosotros, que somos menos que él, sí que nos establecemos a nosotros mismos como jueces, dictando sentencia contra nosotros mismos cuando nos presentemos ante el juez de verdad. Que todos nosotros hagamos como la Virgen María, que lo guardaba todo en su corazón y no juzgaba.